Me da mucho gusto con ustedes compartir este mensaje especial acerca de la reciente invasión de Israel a Gaza. Le ha llamado invasión, desde luego que no es una invasión, pero tantas malas interpretaciones que hemos escuchado y principalmente el antisemitismo que ha plagado completamente cientos de ciudades en el mundo. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto y hacer un análisis más objetivo de este suceso que estamos todos contemplando todos los días en los medios de comunicación. Desde que más de 1,000 palestinos del grupo terrorista Hamas invadió a Israel este último 7 de octubre del año presente 2023, masacrando, torturando y llevándose de rehenes a Gaza a más de 200 judíos, el ejército de Israel planeó entrar a Gaza a rescatarlos y matar, exterminar a todos los miembros de este grupo monstruoso terrorista de Hamas. Al principio de este plan de rescate, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aconseja a Israel que no entren inmediatamente a Gaza porque tal vez podría negociarse el rescate anticipado de estos rehenes. Sin embargo, este grupo terrorista hasta este momento ha soltado solamente a 4 personas. En la última semana de octubre se inicia la primera entrada por tierra del ejército de Israel a Gaza, con tanques, soldados, aviones y desde luego las protestas internacionales no se hicieron esperar. Sin embargo, no es solamente la guerra en el sur que Israel tiene que enfrentar, porque en el norte está enfrentando al grupo terrorista de Hezbollah, ubicado en el Líbano, y gracias a Dios todavía no se ha iniciado el ataque de Hezbollah contra Israel. Pero cuando lo hagan, lanzarán miles de cohetes a través de la frontera del Líbano hacia Israel. Escuchemos esto: si Hezbollah lanza solo 25,000 de sus cohetes y el escudo de hierro de Israel destruyera el 90% de ellos, esto significa que más de 2,000 cohetes harán blanco en algunas ciudades de Israel. Esto solo sería el ataque por aire, porque Hezbollah tiene más de 10,000 hombres suicidas preparados para cruzar por tierra la frontera norte de Israel. Estos son terroristas a quienes les han lavado el cerebro bajo una cultura y religión porque celebran y aman la muerte. La Biblia menciona en las palabras de Jesús en Juan 10, versículo 10, que realmente el enemigo, el ladrón, vino para matar, robar y destruir. Estas hordas de zombies solo están esperando la oportunidad de invadir Israel para matar judíos y convertirse en disque mártires de Alá. Pero, ¿de qué manera puede cualquier nación con una cultura que ama y respeta la vida confrontar a esta clase de personas violentas, asesinos, suicidas, que aman la muerte? Solamente con el uso de la fuerza militar. La Biblia, en el capítulo 13 del libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe de una forma objetiva y clara cómo o cuál es la responsabilidad de un gobierno de enfrentar un ataque o de defenderse de enemigos que atenten la seguridad de sus ciudadanos. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces Dios nos declara claramente
que como individuos no podemos tomar la venganza en nuestras manos, pero los gobiernos establecidos por Dios sí lo pueden hacer. Y en tiempos como este, un ejército no puede usar palabras como ataque moderado, proporcional o comprometedor. Lo que está sucediendo actualmente en Israel se encuentra todavía en el inicio de sus etapas, pues la situación permanece muy volátil y cambiando constantemente. Mientras pasa el tiempo, hay ciertas áreas a las cuales debemos poner muchísima atención. Por ejemplo, en la frontera norte, en el Líbano, donde se encuentra actualmente ya el Frente de Defensa de Israel, preparado actualmente, ocupando, ¿verdad?, en el sur también, para que jamás no enfrente de una forma descuidada a Israel. Pero esto no se puede comparar a Hamás. Me refiero al grupo terrorista de Hezbollah, porque sería como comparar a un niño boxeando con un adulto, ya que el grupo terrorista de Hezbollah en el Líbano tiene finanzas, entrenamiento, armas y está sumamente bien organizado como ningún otro grupo terrorista del mundo. Hezbollah también tiene una relación directa con la violenta Guardia Revolucionaria de Irán, que es el ejército principal de Irán. Y cuando inicie la guerra del norte, Israel se va a enfrentar a un enemigo muchísimo más fuerte y violento que Hamás. Además tenemos a los Houthis, que es el ejército terrorista de Yemen en la península arábica, y este grupo rebelde, aliado y financiado también por Irán, ha realizado bastantes asaltos en contra de Israel. 4 misiles de crucero acaban de lanzar y 14 drones lanzados a la ciudad de Eliat, al sur de Israel. Pero gracias a Dios fue interceptado por un misil destructivo desde un barco de guerra de los Estados Unidos, el US Carney, que les derribó los misiles antes que dieran en el blanco. Irán ha continuado financiando este grupo terrorista en su lucha contra Arabia Saudita, y parece ser que los ayatolas de Irán le están ordenando a este grupo de terroristas rebeldes que comiencen ya a dirigir sus misiles hacia Israel. Como hemos visto, el centro de todos estos grupos terroristas es Irán. Irán es el protagonista principal de lo que está pasando en el terrorismo del mundo entero, que ha golpeado a millones de personas en el mundo, reclutando, entrenando y armando miles de terroristas también para matar a miles de personas en varias ciudades del mundo. La mayoría de estos grupos terroristas están localizados en Siria también e Irak, pero también se extienden hasta Yemen, al suroccidental de Hamás y al Jihad Islámico Palestino y al occidente de Hezbollah. La meta final de Irán y de estos grupos terroristas es la completa destrucción de Israel y la erradicación de los judíos. Y esta es la razón por la cual es tan triste y frustrante que el presidente Biden haya descongelado a Irán más de 6 billones de dólares. Este dinero, por supuesto, no va a ser gastado para obras de caridad o para el pueblo de Irán, sino para continuar financiando a estos grupos terroristas, como el que vimos el 7 de octubre invadiendo Israel. Esta misma semana, de finales de octubre, se lanzaron amenazas de parte de Irán a la base norteamericana en los Emiratos Árabes Unidos y en Kuwait. Las Naciones Unidas, poco a poco, han recibido, ¿verdad?, el apoyo internacional para poder ayudar a Hamás, pero que realmente Israel había comenzado a tener, se ha ido debilitando gracias a los últimos comentarios del secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien declaró de manera patética y triste estas palabras. Repito, el ataque de Hamás no sucedió en un vacío. O sea, justificando la carnicería que hubo en Israel de bebés y la quema viva de mujeres y ancianos, además agregó,
Porque los palestinos han vivido bajo una ocupación sofocante, lo cual es completamente una mentira. Que alguien pueda proveer de algún razonamiento lógico y humano de lo que sucedió en Israel es ya casi imposible. El mundo se ha volcado ahora en las calles para justificar al grupo terrorista y ni siquiera o pedir que sean liberados los rehenes. Este sentimiento de odio antisemita se está expandiendo rápidamente en el mundo y causará que se cumpla la profecía del libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículos 2 y 3, que dice estas palabras: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La isla profetizó que llegará el momento en que el mundo entero se volcará en un antisemitismo que culminará la persona del anticristo. Una vez que llevó el ataque del sur de Hamas en contra de Israel, y en cuanto inicie el ataque de Hezbollah en el norte, vamos a poder esperar un debate de resoluciones condenando a Israel de parte de las Naciones Unidas desproporcionadamente. No pasará mucho tiempo antes que la primera resolución censure a Israel y al mundo continúe siendo animado para el antisemitismo. Los medios liberales de comunicación, una semana después que Hamas declaró falsamente que Israel había apuntado hacia un hospital en Gaza, el hospital Shifa, matando a cientos de personas, el periódico New York Times no tardó en tratar de demostrar desesperadamente que así había sucedido. ¡Qué tristeza! Sin embargo, el lunes, este mismo periódico se disculpa por haber propagado esta falsa información que recibió de Hamas y aceptando que se habían equivocado. Y sin embargo, el embajador volvió otra vez el martes a abrir otra investigación llamada marcando de cerca alguna existencia de la explosión del hospital de Gaza. O sea, la cual decía, realmente todavía no sabemos quién lo hizo. No cabe duda que la mayoría de los medios de comunicación masivos siempre estarán atribuyendo a Israel todos los males del mundo, lo cual motiva e influye, desde luego, en millones de personas el antisemitismo mundial, como lo hemos visto en los miles de manifestaciones que se han llevado a cabo en varias ciudades del mundo, como lo vimos en Zacarías 12, del 1 al 3, donde el mundo se volcará en contra de la nación de Israel. Vamos a continuar informando acerca de todos estos sucesos conforme se vayan desarrollando y al mismo tiempo los invitamos a que continúen viendo ustedes todas estas protestas palestinas que en Europa han comenzado a despertar a la realidad de que varias naciones quieren cambiar sus gobiernos para reemplazarlos, increíble, por la ley Sharia del Islam. Al abrir sus fronteras a miles de inmigrantes provenientes de África del Norte y del Medio Oriente, las naciones occidentales han invitado a un gigante dormido que es el Islam que vive en Europa. En la mayoría de estas protestas pro-Palestina o pro-Hamas, después de la masacre del 7 de octubre, muchos han comenzado a ver este gigante comenzar a despertarse. Los musulmanes radicales ya no se esconden en las sombras para planear sus ataques. Ahora ya marchan libremente en las calles de Londres, París y otras ciudades gritando a los signos con los eslogans de los nazis: maten a los judíos, exterminen a la raza judía. No cabe duda que Europa se va a convertir en un continente musulmán en los próximos 5 años. Realmente es muy interesante que esta invasión profetizada en Ezequiel 38 y 39, hace 2700 años, que sobrevendrá en contra de Israel de parte de Rusia,
las naciones que se le unirán serán naciones musulmanas. Nos encontramos ante un panorama maravillosamente planeado por Satanás para que finalmente el mundo culmine con el surgimiento del anticristo, el cual ejecutará la puntilla final sobre el pueblo de Israel, cosa que tampoco lo va a lograr, porque entonces aparecerá Jesucristo en el aire, defendiendo a su pueblo de Israel y estableciendo su reino mesiánico. Nosotros como cristianos mantengamos la paz, oremos por Israel, oremos también por el pueblo palestino que son víctimas de este grupo terrorista, y mantengamos siempre nuestra visión en la Biblia y no en lo que dicen los medios de comunicación a nuestro alrededor. Que Dios les bendiga y que tengan mucha paz. Dichosos y felices los que trajeron su Biblia, porque ya han entendido, finalmente, por fin, que no puedes venir a la iglesia sin la Biblia. Tus rodillas, más felices son los que traen una libreta y apuntan palabras, mensajes, frases, etcétera, etcétera, porque son verdaderos discípulos, estudiantes que anhelan conocer la mente de Dios. En el capítulo 24 del libro de Isaías, hay un mensaje que Dios le dio a este profeta hace más de 2500 años. Hace más de 2500 años. Y hace más de 2500 años, este capítulo describe con lujo de detalles el final de la humanidad, el destino hacia el cual la humanidad se dirige, porque nosotros ya no vamos a estar aquí. Y aquí claramente el profeta describe que el mundo se tenía que enfermar, que el mundo estaba limitado a llegar a un punto donde la maldad de los seres humanos iba a ser tan grande que los mismos seres humanos no se iban a dar cuenta del mundo tan contaminado en el cual se encontraban. Y que, a diferencia de la mayor parte de la humanidad, los que seguimos a Jesús, podríamos comprobar que las tinieblas cubrirán el mundo, pero a nosotros resplandecerá la luz. Así que si tú tienes a Jesucristo y tú sigues a Jesús, no tienes ni puedes justificar ni darte el lujo de desanimarte, pase lo que pase. Vivimos una época difícil, sí, es verdad, pero nada comparada con los cristianos del primer siglo de la iglesia cristiana, que se reunían en catacumbas. Nosotros vean nomás en dónde nos reunimos, que la distancia social y que por aquí, por allá, pero ellos se reunían en catacumbas y cada día no sabían si iban a amanecer en la panza de un león, en el Coliseo romano. A los que capturaban los echaban al Coliseo romano y morían bajo las bestias. Nosotros vivimos, gracias a Dios, en una nación en la que podemos libremente predicar. En el metro, en las calles, no han habido obstáculos. Las iglesias seguimos abiertas. Todavía no hay nadie que nos persiga por ser cristianos. Algunos se burlan de lo que tú quieras, pero comparado con esa iglesia, y leemos la Biblia de cómo vivían estos cristianos y el apóstol Pablo sobre todas las cosas, antes de morir en un calabozo, frío, sin abrigo, escribiéndole a Timoteo: Alejandro me desamparó, Demas amó más el mundo que yo. Y Pablo podría decir en este momento: ¿para eso fui cristiano? Nadie está cerca de mí, todos me han abandonado. Todo lo que hice por todas las gentes y el mensaje que prediqué, ¿dónde están? Nadie viene a visitarme a la cárcel. Nada de estas palabras encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4.
sino que encontramos estas palabras: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, me está esperando la corona de justicia. No hay una sola palabra de queja ni de amargura del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído y sabía que la muerte es algo que sucede ya, y en los 3 segundos que tú cierras los ojos y que te declaran muerto, estás en la presencia de Jesucristo. Y todo esto que vimos y pasamos, ¿verdad?, será como una pesadilla, como algo que sucedió en un día toda tu vida, comparado con la gloria que Él tiene para nosotros. Vemos pues aquí en Isaías 24, versículo 3 en adelante, que la tierra será enteramente vaciada, escribe el profeta, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno, y por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos, y los habitantes de la tierra disminuyeron completamente los hombres. Hemos visto hasta este momento la razón por la cual Dios tiene que juzgar al mundo, y lo explica en el versículo 5. Son 3 razones que justifican el juicio final de Dios: falsearon las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Dios es el dador de la ley moral, no los hombres. Dios puso las leyes cósmicas, la ley del electromagnetismo, la ley de la gravitación, las leyes nucleares, y así como Él ordenó y diseñó el universo a nuestro alrededor para que funcionara como un reloj, Dios también, al crearnos, tenía que darnos leyes. Cuando tú tienes empleados en tu compañía, les dices: aquí hay leyes, aquí se entra y se checa tarjeta a las 8 de la mañana. No quiero ver comida sobre tu escritorio, no quiero pleitos, tienes 1 hora para comer, tienes que salir a cierta hora, no puedes robar, no te podemos sorprender en algún fraude, y si no respetas a tus autoridades, te corremos. Un colegio, los niños tienen que tener leyes, aquí se tienen que portar bien, tú no puedes agredir a otro compañero, tienes que obedecer a tus maestros, tienes que respetar el horario de entrada y de salida. Salimos a la calle, hay leyes, hay luces, semáforos que te dicen: detente en amarillo, porque si tú pasas el amarillo puedes correr peligro de muerte y tu familia también. Cuando veas la luz roja, detente. Lo hacemos por tu propio bien. Hay policías que traen uniforme, que te dicen: no se puede estacionar ahí, los tienes que respetar. Ahorita hay nuevas leyes, ¿verdad?, con la cosa de la bufanda que nos ponen. Yo le digo a mi esposa: entro a un centro comercial y entro sin nada, pero si llega un policía o en la calle, no sé, tápese, me tengo que tapar. Viajamos mi esposa y yo en el avión, nos prohíben que ni siquiera abajo de la nariz traigamos el cubrebocas, me lo tengo que poner. Y las personas que me lo están diciendo no lo dicen en contra de mí, ellos ignoran las razones físicas y médicas y que puedan existir, pero ellos simplemente obedecen órdenes, y tenemos que someternos y sujetarnos a estas órdenes, porque de otra manera reinaría la anarquía. ¿Correcto? Muy bien. De la misma manera, Dios ha establecido leyes morales.
no cometerás adulterio, no cometerás inmoralidad, no uses el sexo antes de casarte. Y si estás casado, no uses el sexo con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa. No uses el sexo con una persona de tu mismo sexo. Y estas leyes están aquí en este libro. Y Dios nos las ha dado para nuestro beneficio, para nuestra salud mental, física y espiritualmente. Y cuando llega el punto que dice la Biblia, que el mundo se está enfermando tal como está ahorita, el agua contaminada, la comida contaminada, la tierra contaminada, todo el mundo está ya casi, es como si tuviera COVID el planeta Tierra. El planeta Tierra está, ya no nos aguanta el planeta, de toda la forma como hemos tratado el mar, el agua, la comida y todo lo que nos rodea. Y aquí está hace 2500 años que llegaría el punto que el mundo se iba a enfermar, pero las causas no eran pues que los hidrocarburos y que los gases, aunque contribuyen muchísimo a la contaminación, sí es verdad, pero ninguna persona que estudie los climas, ni los geólogos, ni los antropólogos, ni los arqueólogos, ni los científicos pueden ver que detrás de esta contaminación existe la razón principal por la cual el mundo va a acabar como va a acabar, porque hemos pisoteado las leyes morales de Dios. Falsearon el derecho. Ya los gobernantes, la mayoría no gobierna por el beneficio del pueblo. Ahora que hemos visto todo este problema en Afganistán en esta semana, el expresidente Ghani huyó con más de $100 millones en la bolsa. Como todo buen político corrupto, dejó al grupo terrorista más peligroso y más armado ahora en el mundo entero. Los Estados Unidos se replegaron cobardemente y ahora los beneficiados son China, Rusia, Irán y Turquía. Las mismas naciones que se encuentran en la Biblia que harían una alianza, escúchame esto, las mismas 4 naciones que iban a hacer una alianza para tratar de invadir a Israel, se encuentran actualmente en el siglo 2021 y ahora con el problema de Afganistán, las 4 naciones se beneficiaron. Son las que más se beneficiaron de sostener a un grupo terrorista en la nación de Afganistán. Impresionante. Estamos en un punto donde la Biblia nos muestra todo lo que está sucediendo tiene una razón y podemos, a la luz de la Biblia, poder saber que no estamos a oscuras. Podemos discernir en el mundo que estamos viviendo. Falsearon el derecho. Los jueces, los juzgados, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, los dictadores, los presidentes, todos los que ejercen justicia en cualquier nivel que pueda existir, se están corrompiendo en la mayor parte de las naciones. Han falseado el derecho. Es interesante que el símbolo de los abogados sea una mujer con los ojos vendados, con una balanza y una espada en la mano derecha. ¿Qué cosa representa esta mujer? Que la persona que ejerza la justicia, llámese agente del Ministerio Público, llámese presidente municipal, llámese gobernador, llámese senador, llámese presidente, tiene que ejercer el orden, buscar la justicia con los ojos vendados, sin mirar si es pobre o si es rico, si tiene dinero o no tiene dinero, y tiene que tener la espada para que se apegue y dicte conforme a la ley. Pero actualmente vivimos un mundo donde el derecho ha sido falseado. Es muy difícil ya encontrar la justicia en casi ninguna de las naciones. Y la gente y el pueblo clama justicia, libertad. Impresionante las manifestaciones
en Alemania de la semana pasada, en Francia, en Italia, en Australia, sobre todas las cosas, donde están buscando casa por casa personas que no están vacunadas, sacándolas de las casas y tratando de confinar otra vez al mundo. Y millones de personas en Europa, en Australia, clamando libertad, libertad, libertad. Pero es un mundo donde el autoritarismo, la arbitrariedad y el abuso, usando una supuesta pandemia, están tratando de oprimirnos cada vez más y más y más, hasta que perdamos nuestras garantías y nuestras libertades individuales, que es a donde nos encontramos actualmente. Ahora veamos a continuación algo que es muy importante, que cuáles son los resultados de este juicio. Versículo 6. Por esta causa, o sea, por haber traspasado las leyes de Dios, por haber falseado el derecho, por haber quebrantado el pacto sempiterno que es el matrimonio. Ahorita de cada dos parejas una se divorcia. Ahora se ha redefinido el matrimonio. Por estas causas, la maldición consumió la tierra. Y antes de seguir adelante, lo que Dios nos está diciendo es lo siguiente: las condiciones del mundo a nuestro alrededor, tsunamis, terremotos, lluvias, inundaciones, etcétera, etcétera, están relacionadas con nuestra moral. Cuando la maldad ha llegado como ha llegado ahorita en el mundo, han aumentado los terremotos, han aumentado los tsunamis, han aumentado las inundaciones, los huracanes, pero no es simplemente por el clima, es porque la Biblia asocia la maldad humana con el clima. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué le sucedió a la creación? Antes, las rosas no tenían espinas, los reptiles no tenían veneno, las fieras, los leones, los tigres, las hienas no mordían, no había ferocidad, no había llovido, no había ningún terremoto. Era un lugar perfecto para una pareja humana perfecta. Qué interesante que en el momento que se rebelan contra Dios, cambia la genética de la ecología. De repente las espinas salieron de las rosas. De repente los animales se volvieron feroces, otros venenosos. De repente comenzó todo a echarse a perder. Algo afectó la creación por la conducta del ser humano. Y la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que cuando lleguemos a los últimos tiempos, el carácter de los seres humanos se deteriorará. Llegaremos a comportarnos como animales, a hacer cosas irracionables, a hacer cosas sin sentido común. Perderemos la brújula completamente y comenzaremos a seguir lo que se llama el síndrome de la manada. Por naturaleza, los seres humanos no nos gusta ser aislados de los demás. Ve a tus hijos. Si tus hijos llegan a una escuela donde hay 6 o 7 que se juntan y él no es compañero de ellos, va a tratar de juntarse con ese grupito para no sentirse separado de ellos. Si la mayor parte de la gente hace una cosa, nos sentimos con miedo de no hacer lo mismo para que no nos llamen apestados o diferentes. Porque tenemos el instinto de hacer lo que la mayoría de la gente hace. Repito, porque no queremos sentirnos separados ni diferentes, ni que la gente nos señale y nos diga, eres diferente. Pero cuando venimos a la Biblia, encontramos que Dios nos manda precisamente a ser diferentes. El salmón es un pez que nada en contra de la corriente. Es el único pez que nada en contra de la corriente. Aquí viene la corriente y el salmón nada junto con ellos. Y así es el mundo. El cristiano está llamado a ya no seguir la corriente del mundo.
ni lo que hacen tus amigos, ni lo que hacen tus familiares, si está mal hecho a los ojos de Dios, sino ir en contra de lo que el mundo está haciendo. Y por ir en contra de lo que el mundo está haciendo, seremos perseguidos, seremos burlados. La gente te comenzará a llamar apestado o porque no hace lo que hacen los demás, y comenzarán las calumnias, los nombres religiosos, esto y el otro, porque simplemente hemos decidido seguir a Jesucristo. Los cristianos del primer siglo fueron echados a los leones porque se rehusaron seguir a Roma. Y cuando los juntaban en el Coliseo, se levantaba el César y decía: párense y juren lealtad al Curios, con K, que significa el Señor. Y el Señor es el César. Cuenta la historia, está en Apocalipsis, de un esclavo que cuando todos se hincaron para rendirle pleitesía al César, él se quedó parado. Y llegó el César y le dijo al centurión romano: ve y dile a ese tonto que si no sabe el precio que va a pagar si no se hinca delante de mí. Y cuando el centurión se acercó y le dijo esto a Antipas, así se llamaba este esclavo: ¿qué no sabes que vas a morir si no te hincas ante el César? Y él le contestó: yo he servido a Dios durante muchos años, no tengo miedo de seguirle sirviendo a la hora de la muerte. Y lo quemaron vivo, Antipas. Y así todos los que se rehusaban seguir a la multitud, los echaron al Coliseo con las bestias feroces. ¿Y a ti quién te persigue? El otro día llegó un hermano: ay, hermano, ay, usted no sabe lo que sufro. Le dije: enséñeme las manos. A ver, doña Panchita, enséñeme las manos. ¿Para qué? Enséñemelas. Y ya me las enseñó. Y me dijo: ¿para qué las quiere ver? Y le dije: todavía no trae clavos, todavía no veo sangre. Usted está chillando cuando todavía ni siquiera ha sufrido ni la han martirizado. Todavía me dijera: vengo del Coliseo Romano, o ya me torturaron, o mi esposo me puso la plancha por no quise negar a Cristo. Le dije: ¿de qué se está usted quejando, doña Panchita? Y así estamos los cristianos, somos hechos de mermelada, McCormick. ¿De qué estás hecho? ¿De qué calibre tienes en tu vida? ¿Qué carácter has desarrollado en tu vida cristiana? Este es el tiempo en el que tenemos que demostrar el calibre de lo que estamos hechos. La tierra maldecida. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Dios no podía permitir a un ser humano imperfecto vivir en un medio ambiente perfecto. Tormentas, vuelvo a repetir, huracanes, tornados, erupciones volcánicas son el resultado del pecado humano, sin que la gente se pueda dar cuenta de eso, porque la persona que no es cristiana no lo puede entender. Y por eso cuando nosotros vemos las nominaciones para candidatos, para gobernadores o para presidentes de Estados Unidos, de México, de cualquier país, en los debates de los candidatos nunca tratan las cuestiones morales. ¿No se han fijado? Tratan la cuestión económica, y qué piensas tú de la educación, y qué piensas tú de la política, etcétera, etcétera, pero nunca le preguntan: ¿qué piensas del aborto? ¿Qué piensas del matrimonio? ¿Qué piensas de la educación sexual? Ese tema prohibido, vetado completamente, porque para ellos la moral es algo de lo cual no debe contar. Y venimos a la Biblia, y es la razón por la cual la humanidad se encuentra como se encuentra, porque para Dios la moral es número uno. Una persona inmoral no puede ser buen padre, no puede ser buena madre, no puede ser buen hijo, no puede ser buen estudiante, no puede ser buen trabajador, no puede ser buen político. Porque la moral es la estructura interna que nos forma y desarrolla el carácter. Y puedes llegar a ser un gran deportista y ganar medallas de oro en las Olimpiadas, y llegar a ser presidente y a ser cantante famoso, pero si interiormente tu moral no es un código de conducta que tú sigues
firmemente y que te va a mantener parado hasta el final de tu vida. No importa lo que tú ganes el mundo, perderás tu alma. Vemos nosotros también la disminución de la raza humana. Dice el versículo 6, Isaías 24, la última parte: los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Las próximas guerras, escuchen esto, que vamos a ver, tal vez este año estalle la primera guerra. Nadie tiene así, pero ni la idea de lo que pasó en Afganistán, las consecuencias que va a haber después de esto. Todo el mundo cree, bueno, hay un grupo terrorista, pero nadie se imagina que lo que acaba de suceder simplemente ha caído la cortina para revelarnos que los Estados Unidos de Norteamérica han llegado a su fin. Desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica tuvieron la supremacía política, económica y militar del mundo, y comenzaron la mayor parte de las naciones en el siglo pasado a seguir la democracia de los Estados Unidos. Los mismos chinos mezclaron el comunismo con la democracia. Pero llegó el siglo XXI y comenzaron a caer en la mayor parte de las naciones los sistemas democráticos. Estados Unidos comenzó desde los ataques a las Torres Gemelas hace casi 20 años, septiembre 11 del 2001, a verse vulnerable, a ser atacado, perseguido. Vino Obama, en julio dictaminó, oficializó los matrimonios gay, más de 6 millones de abortos. Bueno, ahora con esta administración ni se diga lo que está pasando. Dios no podía quedarse callado. Y ahora que abandonaron a su personal en Afganistán y que demostraron, ¿verdad?, que no son capaces ya con la cortina de que no queremos más guerras, mejor nos vamos. China ahora va a invadir Taiwán. Irán va a continuar desarrollando las centrifugadoras para la bomba atómica. Irán va a hacerlo. Turquía va a proclamarse el presidente Erdogan el líder de los musulmanes en el mundo. Y Rusia, todos tienen parte del pastel. Le convenía que Estados Unidos saliera de Afganistán y de Pakistán para poder tener más control estratégico en la colocación de sus armas nucleares. Todos salieron ganando, menos Estados Unidos e Israel. Porque ahora Israel, por primera vez desde el 48 del siglo pasado, queda solo, aislado, vulnerable ante el grupo terrorista mejor armado y más peligroso del mundo, llamados los talibanes. Disminuyeron los habitantes de la tierra. Veamos nosotros algunos pasajes en el Apocalipsis, comenzando en el capítulo 6, para ver de qué manera en este libro encontramos la cantidad de seres humanos que van a morir en las próximas guerras. La Biblia es muy exacta al respecto. Las próximas guerras y pestes que traerán muerte y desolación causarán que casi 2/3 partes de los habitantes del planeta sean muertos antes de la segunda venida de Jesucristo. Dice Apocalipsis 6, versículo 8: el caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad por la 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vean ustedes que 1/4 de la parte de la tierra, ¿cuántos habitantes somos actualmente? Vamos a cerrar el número en 8,000 millones de seres humanos en el planeta. Andamos casi en 7,6 mil millones de personas ahorita. Vamos a cerrarlo a 8,000,
que lleguemos el próximo año tal vez, 8,000 millones de personas. La cuarta parte serían 2,000 millones de personas. Síganme con mucho cuidado. De Alaska a la Patagonia, en todo el continente americano, no somos más de 1,250 millones. En otras palabras, desaparecerán 2 continentes iguales a América. Desde Alaska hasta la Patagonia desaparecerán, incluyendo la Ciudad de México. Y Toluca también. En otras palabras, esta es la razón por la cual el continente americano no aparece en la Biblia. En la Biblia aparecen las naciones que sobrevivirán cuando Cristo venga para que Él las juzgue sobre este planeta. La cuarta parte, ahora bien, otro detalle en este versículo es que todos los que mueran en esta cuarta parte se irán al infierno. Y el Hades, que es el infierno, seguía. O sea, todos los que van a morir en esta cuarta parte no son cristianos. Son todos los que en la tribulación, en el cuarto jinete del Apocalipsis, van a morir. Y todos van a ser personas que nunca conocieron o no quisieron recibir a Cristo como su Salvador. Veamos ahora Apocalipsis 9, versículo 15. Veamos desde el versículo 13 para entender. La sexta trompeta, Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de la humanidad. Vamos a hacer rápidamente un poco de matemáticas. Si actualmente somos 7,500 millones de personas y le quitamos la cuarta parte, serían 1,800 millones de personas, quedarían en la Primera Guerra vivos nada más 5,700 millones de personas. Y si estas 5,700 millones de personas le quitamos la tercera parte, que en la sexta trompeta van a morir, serían 1,900 millones de personas. Ahora, si a los 7,500 millones de personas le quitamos 1,800 más 1,900, nos quedan casi 3,800 millones de personas. O sea, que cuando Cristo venga, solamente una tercera parte de la humanidad sobrevivirá. Una tercera parte. Y esto es importante, ¿verdad? Porque tenemos que cuando venga Cristo, por lo menos habrá 3,800 millones de personas, y los demás muertos serán muertos por el anticristo y en la guerra del Armagedón. Así que podemos reducir la humanidad a casi simplemente una octava parte o una séptima parte sobrevivirá las guerras que se vienen en el mundo. Y las buenas noticias son que nosotros ya no vamos a estar en este tiempo en el planeta Tierra. Bye bye, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Regresamos a Isaías capítulo 24 y vemos en tercer lugar que la tierra será maldecida, disminuirá la población humana, la agricultura será completamente deshecha, y dice el versículo 10 al 13, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Esto nos acaba de pasar, ¿verdad? Esto nos acaba de pasar, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando nos encerraron? Que no saliéramos. Y después de este experimento, que la misma Organización Mundial para la Salud reconoció que había sido un error gravísimo encerrarnos,
por la cantidad de problemas mentales, niños con paranoia, suicidios de jóvenes, divorcios, abusos infantiles por el confinamiento, ya no se han atrevido a hacerlo. Pero qué interesante es que cuando esto se va a volver a repetir, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la gloria de la tierra. Y ahorita hay pocos lugares con mariachis donde comas y esté un trío. Ya podemos ir a muchos lugares cerrados. Yo acabo de regresar de Acapulco, nuestra iglesia, hace una semana. Toda la costera Miguel Alemán de Acapulco, los restaurantes quebraron. El 90% cerrados. Yo no podía creer que en la playa hubiera gente metiéndose al mar con el bozal o con el pañal o como le llamen. No lo podía creer. Cuando lo que necesitamos es el oxígeno, el yodo, porque ¿qué es lo que le da a la sangre la vida? El oxígeno. Y si fuimos mi esposo y yo, dijimos, venimos a Acapulco a descontaminarnos de la Ciudad de México, de Toluca, etcétera, etcétera, y nos encontramos que en el hotel nos estaban pidiendo en la alberca que nos tapáramos la boca, que ya es el colmo de la locura total. Qué mentalidad, ¿verdad? Tú vas vengo a descontaminarme, a respirar oxígeno de la playa, a caminar a las 6 de la mañana por la playa, a nadar en el agua del mar, el sol que nos fortalece el sistema inmune, tápese la boca. A sus órdenes, general. No, me corretearon y yo que me voy a tapar en la playa. Me corretearon 2 policías. Le tuve que hablar al gerente para decirle, ¿verdad?, que no es posible que nos regresábamos a México, porque no es posible que regresáramos a seguir con el mismo protocolo que tenemos en la Ciudad de México. Veníamos a descontaminarnos y a respirar por el amor de Dios. Así está el mundo. Vemos entonces en el versículo 14 al 16 del mismo pasaje 24 la respuesta de los justos. Ante esta oscuridad del mundo, ante esta disminución de los hombres, de la alegría, vemos un contraste impresionante en el versículo 14. Estos, están hablando de los justos, alzarán su voz, cantarán gozosos, porque las bodas han llegado del Cordero. Y a su novia se le ha concedido. Anoche, toda la noche, Dios me dio esta canción. Y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino. Y a las 2:30 me paré anoche, vino fino y resplandeciente para recibir al rey. Mi esposa volteó, ¡duérmete! De veras. Estaba un poco mortificado anoche y eso, y me dio a las 2 de la mañana esta canción del Señor, y la canté en mis sueños, y abrí los ojos y dije, pues la sigo cantando. No le pareció a mi esposa, pero cuando ya supo cuál era, se paró mi esposa. Bueno. Le dije, ven, agárrate de la mano, y dice, no, tengo muchos sueños, sigue bailando tú. Alzarán y cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces, glorifiquen por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, se ha nombrado Jehová Dios de Israel, de lo postrero de la tierra, oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Vemos nosotros que qué increíble la reacción de los justos en contraste con la de los incrédulos. Los verdaderos creyentes que se conviertan en la tribulación van a percibir estos juicios como una manifestación de Dios y alabarán a Dios por los 4 ángulos de la tierra, las islas y los mares. ¿Por qué? Porque tendrán una conciencia clara que Dios finalmente viene a limpiar de contaminación el mundo y corrupción que ha invadido al mundo, y solo los verdaderos creyentes permanecerán de pie. En medio de todo esto, el Espíritu Santo nos da este cuadro
de la reacción de los cristianos. Y nosotros no nos encontramos en la tribulación todavía. ¿Por qué entonces te desanimas? Quita ese panorama negro que el diablo ha pintado en tu mente. Ya no hay esperanza, ya nadie me quele, ya nadie me chalula, ya me dicen todos esto, ya tengo que andar todo el día así, ya me bajó completamente el sistema inmune por estar tapado 4 o 5 horas, dolores de cabeza, neuralgias en el cerebro, etcétera, etcétera. No podemos desmayar. Tenemos que, si nadie te echa porras, tú di, alabao, yo. De veras, echémonos porros a nosotros mismos, de alguna manera. Como yo anoche en pareja, ¿qué? Agüitado ni qué nada. Las bodas del Señor vienen y ya mientras más oscuro el mundo, más fuerte tenemos que alumbrar. Pero veamos la reacción de Isaías. En medio de todo esto, él comienza a clamar angustiosamente: ¡ay de mí! Porque se da cuenta que la mayor parte de la gente continuará en sus pecados. A pesar de tantos justos, continuarán en sus pecados, dispuestos a no cambiar de conducta. Y lo comprobamos en Apocalipsis capítulo 9, versículo del 20 al 21. Vean ustedes en el Apocalipsis, en medio de la tribulación, la reacción del mundo en esos tiempos. Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas que allá oímos, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver ni oír, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de la fornicación, de sus hurtos. Y finalmente, en Isaías 24, termina este capítulo con estas palabras. Versículo 19: será quebrantada toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, conmovida, temblará como un ebrio, será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. Serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. La Biblia termina este capítulo de Isaías diciendo que así como Dios va a juzgar aquí abajo en la tierra a todas estas personas que durante todo ese tiempo se les dio la oportunidad, como Dios te da la oportunidad en esta mañana, en esta tarde, de que no salgas por esa puerta como entraste, sino que te arrepientas de tus pecados, que te vuelvas a la cruz, que aceptes la gracia y el perdón y la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Porque si tú no lo haces, escucha lo que va a pasar. Cuando Dios te habla y tú dices, lo voy a pensar mañana, o la semana que entra, o no estoy listo, o no estoy preparado, mañana amaneces más enceguecido y más endurecido. Porque la Biblia dice que no es cuando nosotros querramos arrepentirnos, sino cuando oigas su voz, no te endurezcas. Y ahorita Dios usa la Biblia para hablar a tu corazón. No te endurezcas, arrepiéntete de tus pecados. El juicio viene, el juicio viene, el juicio viene sobre el mundo. Y nos encontramos en la antesala de la tribulación, donde próximamente desapareceremos millones de personas en el rapto de la iglesia,
y el mundo que se quede, no te imaginas que Dios quiera que tú no seas uno de los que se van a quedar, y verdaderamente lo que estamos ahorita pasando será como una película de Cenicienta comparado con lo que se viene en el mundo. Dios te pide en esta mañana que abras tu corazón y que recibas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Inclinemos la cabeza. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por haber abierto tus manos en la cruz para decirnos que nos amabas. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo, estando aún nosotros en nuestros pecados. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos lo puso Dios sobre su Hijo, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para arreglar mis cuentas con Dios y cuando yo muera, morir en paz. Morir en paz porque sabré en ese momento que me espera una mejor vida, que saldré de este planeta de sufrimientos, de valles y de sombras de muerte, y descansaré finalmente junto a mi Señor. La Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados. Número 1, reconoce que has pecado contra las leyes de Dios y que vives en contra de las leyes de Dios, morales principalmente. Número 2, cree que Jesucristo en la cruz pagó por ti y por mí también, con su vida, con su sangre, para darnos el perdón. Y finalmente, cree que Jesucristo resucitó de los muertos, y como Él vive ahora, Él entrará a tu vida en este instante para darte la vida eterna, el perdón de tus pecados y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Dile: Señor, perdona mi vida, te acepto en mi corazón como mi Señor, creo que resucitaste a los 3 días y gracias por darme